Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de educación espiritual. Hoy vamos a tener un tema titulado Dios establece su culto. En este programa vamos a ver cuál fue el día que el Señor estableció para que se le hiciera culto, porque el Señor establece todo. Todo lo que existe, todo lo que hay, fue establecido por Dios. Nada está establecido por el hombre. Pero hoy en día, ese mismo hombre que Dios creó allí en el Edén, le ha cambiado hasta la ley a Dios. Es decir, que ellos, los hombres, le han cambiado la ley, le han cambiado sus mandamientos, han cambiado todas las cosas de Dios para introducir las costumbres que hoy en día están prevaleciendo más que la palabra de Dios. En este programa vamos a demostrar que Dios estableció un culto oficial cada semana. Y ese culto es el sábado. Cada séptimo día de la semana, Dios establece un culto oficial para Él. Es decir, que aunque las iglesias hacen culto todos los días, Dios estableció un día para que se le haga culto, es decir, que Dios establece el santo sábado. Y vamos a ver en este programa que el primer día de la semana no tiene nada que ver con culto para Dios, porque Dios no comenzó la creación con un culto. Dios comenzó la creación del planeta trabajando y reposó, descansó el séptimo día, es decir, que Dios establece un día especial, un día creado para el hombre, porque Dios trabajó 6 días, pero estableció un día para el hombre, es decir, que el sábado fue un día que Dios lo creó para el hombre. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el culto que le quieren brindar las iglesias a Dios? El primer día de la semana. Hoy quieren brindarle el día del sol a Dios. Hoy quieren brindarle un culto falso a Dios. Un día que no tiene base bíblica porque Dios no ha establecido el domingo, el primer día de la semana. Dios no lo ha establecido para que se le haga culto. Es el primer día de labor, el primer día de trabajo, como lo hizo Dios. Que Dios trabajó desde el primer día de la semana, no haciendo culto. Dios trabajó creando el planeta. Es decir, que el hombre hoy, entonces influenciado por el enemigo de Dios, Satanás, hoy quiere establecerle a Dios un día falso, un día de adoración al Dios Sol, porque Sunday, la palabra Sunday significa día del sol, que es la palabra domingo. Entonces, hoy vemos una humanidad, especialmente la religiosa, hoy la vemos hoy en una gran rebeldía contra Dios. Hoy se han levantado contra Dios, imponiéndole un día falso de adoración, un día que lo van a decretar como Día Mundial de Adoración a Dios, que es el domingo, un día negativo, un día falso, un día que Dios no los acepta, porque Dios ya estableció su santo sábado. Entonces, en este programa, hoy vamos a demostrarle tanto a los católicos como a los evangélicos y a las demás instituciones religiosas que Dios desde el principio estableció su santo sábado y que el domingo no tiene nada que ver con Dios, porque es un día que Dios se lo entregó al hombre para que trabajara.
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No habla la Biblia en ninguna parte de que el domingo sea un día de culto para Dios. La Biblia no lo afirma, la Biblia no lo sustenta. Entonces, si usted hoy sigue empecinado, creyendo que ese día es un día que Dios se lo va a recibir como bueno y válido, y que usted se lo va a presentar a Dios como santo y sagrado, eso no es posible, porque no hay santificación en el domingo, no hay santificación en el primer día de la semana. Dios estableció su santo sábado, no fue el domingo que Dios estableció, sino el sábado. Entonces vámonos a leer en el libro de Génesis capítulo 1. Vamos a ver cómo Dios comenzó la creación del planeta, porque aquí lo vamos a demostrar bíblicamente cómo Dios establece todo. No lo que el hombre hoy quiere establecerle a Dios, porque el hombre no puede establecerle nada a Dios. Dios establece todo porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Vamos a leer en el capítulo 1, libro de Génesis, todo lo que es el principio de la creación. Maravillosa creación del mundo. Capítulo 1, libro de Génesis, del 1 al 5, vamos a leer la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: haya luz, y hubo luz. El planeta estaba en tinieblas, estaba a oscura, y Dios entonces dice: haya luz. Verso 4 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí Dios separa el día y la noche. Dios separa la noche del día. Entonces hay una parte que es día y una parte que es noche. Y Dios entonces establece un día que tiene 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Es decir, así fue establecido por Dios desde el principio. Y en el verso 5, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y así fue la tarde y la mañana, el primer día. El primer día. Luego lo vamos a ver más adelante, esto del primer día de la semana. Vamos a verlo más adelante, lo que significa lo que es el primer día de la semana. Que no hay ningún establecimiento de culto en el primer día de la semana. No hay culto establecido. Ahora nos vamos al capítulo 2, libro de Génesis. Vamos a ver qué fue lo que Dios estableció. Porque vimos ya en el capítulo 1 del libro de Génesis que Dios llama el primer día de la semana un día que ya Dios ha estado trabajando en la creación. Dios trabajó desde el primer día, no fue haciendo culto que Dios comenzó. Dios trabajó el primer día de la semana y Dios establece entonces ahora el día que Él quiere que tú le dediques, el día que Dios estableció para su culto, el día que tú y yo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a verlo en el capítulo 2 del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios: Dios santifica el sábado. ¿Qué día santificó Dios? El sábado. Aquí no está hablando del primer día de la semana. Aquí no está hablando del domingo, porque la palabra domingo no aparece en la Biblia. No está por ninguna parte la palabra domingo, que hoy quieren brindarle a Dios como un culto oficial en todas las iglesias, un culto dedicado a Dios, cuando es algo falso. Dios no acepta el domingo. Su día de culto, de adoración, es el santo sábado. Y por eso hoy queremos demostrarte que Dios eligió primero que tú y yo.
Antes que tú y yo eligiéramos qué le íbamos a dedicar a Dios, ya Dios lo había designado, ya Dios lo había separado, ya Dios lo había escogido. Y Dios escogió el sábado, séptimo día de la semana, para que se lo dediquemos en culto a Él y que en ese día estemos con Él. Leemos en el capítulo 2, libro de Génesis, un sábado especial, un día especial que Dios crea para el hombre. El sábado fue creado para el hombre. Aparte de los 6 que Dios le dio al hombre, Dios hizo un día especial para él y fue el sábado, un día santo y sagrado. Dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. El séptimo día es el sábado. Y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. ¿Qué hizo el Señor? Santificó el sábado. La palabra santificar significa apartarlo. Dios apartó como santo y sagrado el sábado, séptimo día de la semana. Y lo bendijo, es decir, puso una bendición especial en el sábado y lo declaró santo. Por eso vemos que Dios establece que todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos andar obedeciendo lo que nos dicen los dirigentes. No podemos llevarnos de lo que dice la gente. No podemos llevarnos de lo que andan hablando. Tenemos que mirar la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere que tú aprendas de Él. Porque debemos aprender de Dios. Lo espiritual no se aprende con los hombres. Lo espiritual se aprende con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, que nos llamamos religiosos, que nos llamamos cristianos. Tenemos que mirar quién es nuestro instructor, quién es que nos va a enseñar, y nuestro maestro es el Espíritu Santo. No hay maestro humano. El Espíritu Santo es quien se encarga de enseñarte la verdad de la palabra de Dios. No te la van a enseñar los hombres, no te la van a enseñar ellos, te lo va a enseñar el Espíritu Santo. Entonces hoy, búscalo hoy en espíritu y en verdad. Vámonos ahora al capítulo 20 del libro de Éxodo, capítulo 20, libro de Éxodo. Vamos a ver qué sucede con el día especial que Dios creó para el hombre, porque el sábado fue un día especial, un día que Dios lo creó para el hombre. Oiga bien, creado para el hombre, no el hombre para el sábado, sino un día especial para él, porque no fue hecho por causa del hombre el sábado. No, el hombre fue creado por Dios, pero Dios le dio al hombre un día para que esté delante de él en reposo, para que ese día esté en comunión con Dios. Y ese día es el santo sábado. Leemos en el capítulo 20, libro de Éxodo, verso 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, o del sábado, porque tenemos algunas versiones de la Biblia que hablan del día de reposo. Es lo mismo que decir sábado, porque la palabra sábado significa reposo. Eso es lo que significa la palabra sábado, reposo, descanso. Entonces dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días te dio el Señor para que trabajaras? 6 días. Y hay algunos cristianos que dicen que todos los días ellos se lo pueden dedicar a Dios. Es decir, que ellos, buscando un argumento que no tiene base bíblica, dicen que ellos pueden dedicarle todos los días a Dios. Claro, todos los días fueron creados por Dios y cada día fue creado por Él, pero Él especificó que le dediquemos, que le apartemos, que estemos en comunión el sábado. Dios especifica un día, no todos los días como usted quiere dedicárselo, porque muchos buscan
es un argumento para decir que cualquier día de la semana que tú le dediques a Dios, Él lo recibe. Mentira. Dios no lo recibe. Dios dice trabaja. Dios te dice trabaja 6 y guarda el sábado, guarda el séptimo. Trabaja 6 y guarda el séptimo. Dios te está diciendo ese día es día de comunión. Un día en que Dios está en comunión contigo. Un día especial, un día santo, un día apartado. No es un día común como lo son los 6 días de la semana. Desde el domingo hasta el viernes son días comunes. Hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana celebra cada año la famosa Semana Santa y le pone todos los días santos. Es decir, todos los días de la Semana Santa son supuestamente santos los días. Domingo santo, lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo. ¿Y quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que todos los días de la semana son santos? No, solamente hay un día y es el santo sábado. No son todos los días santos como lo pone la Iglesia Católica y lo ha enseñado. Y así lo han aprendido los católicos y también lo han aprendido también ¿quiénes? Los evangélicos también lo han creído y también se lo creen. Los evangélicos también se creen que todos los días de la semana son santos. Dios dice que solamente hay uno santo, un solo día. El sábado es el único día santo y sagrado. No hay más día santo en lo que se llama la palabra de Dios. Es decir, que usted está equivocado si le están enseñando eso. Si sus pastores, si sus sacerdotes le están enseñando que todos los días son santos, están equivocados. Solamente hay uno santo. Dios lo decretó, Dios lo apartó, Dios lo bendijo, Dios lo escogió. El santo sábado. Únicamente el sábado es santo cada séptimo día de la semana. Ese día está comprobado bíblicamente que es un día santo y sagrado. Y vamos a buscarlo en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 20, libro de Ezequiel. Aquí hay una señal, aquí hay una señal del Señor. Este está diciendo cuál es su día santo. No es el domingo, no hay santidad en el domingo. Dios no acepta el domingo. Usted quiere dedicárselo, allá usted, pero está en comunión con el diablo, no con Dios. Porque ese día, si Dios no se lo recibe, entonces se lo recibe ¿quién? El diablo. Entonces usted está en un culto a Satanás. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que a Dios no le agrada. Usted está haciendo lo que a usted le agrada, pero no lo que a Dios le agrada. Y por eso hay que tener mucho cuidado. La adoración no se hace para el hombre. No se adora a hombres, se adora a Dios. Por eso Él nos manda a través de su palabra a que la leamos, a que la escudriñemos y que investiguemos y que dejemos que el Espíritu Santo nos hable. No espere que el pastor te hable y te dé instrucciones y te diga que tú debes hacer con la palabra de Dios cuando tú tienes un instructor que se llama el Espíritu Santo, enviado el día del Pentecostés para enseñarte a predicar y para enseñarte la verdad. Vamos a leer en el capítulo 20, libro de Ezequiel, versos 11 y 12. Vea, escuche qué dice el Señor en Ezequiel capítulo 20, 11 y 12. Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. ¿Quién te entregó y te dio los mandamientos? ¿Moisés? No. Moisés no. Te lo entregó Dios. Te lo dio Dios. Te lo enseñó el Señor. ¿Que usó a Moisés? Sí. Moisés fue usado por el Señor como una vasija para enseñar a su pueblo. Por eso Él le dijo, ahora ve y enséñale todo lo que te he dado. Todo lo que te he mandado, enséñalo. Es decir, Moisés es un instructor. Pero ¿quién lo instruye? Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, Moisés no viene a enseñar cosas de él. Moisés no tiene un concepto de él. Moisés no viene a enseñar lo que a él le cuadre. Moisés no viene a buscar bolsillos. Moisés no está viendo cuello blanco ni cuello oscuro. Moisés está cumpliendo la palabra de Dios. Moisés está enseñando como Dios dice que enseñe.
Entonces, hoy, ¿quiénes tuercen la palabra de Dios? Aquellos que buscan acomodarla para su propio beneficio. Y hoy Dios lo está juzgando. Dios te está pasando revista. Dios te está haciendo un juicio y todo está quedando anotado. Es decir, tú ahora estás siendo juzgado por Dios y todo lo que tú hagas está siendo tomado en cuenta y tú vendrás ante el tribunal de Cristo. Por eso vemos aquí cuáles fueron las instrucciones de Dios a su pueblo. Aquí están, Ezequiel capítulo 20, versos 11 y 12. Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. ¿Quién santifica? Dios. Solo Dios santifica. No hay sacerdote tirando un chin de agua bendita, di que bendiciendo. No, eso es fantasía, eso es tradición. Eso no tiene que ver nada con Dios. Eso que hacen, lo hacen como un amuleto, como algo que ellos practican, porque son también espiritistas. Los católicos son espiritistas porque creen en los muertos, que los muertos salen, que los muertos también andan y caminan, que los muertos se van directamente al cielo, porque son espiritistas. Y un espiritista es que cree todo eso. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. La palabra de Dios no se tuerce. La palabra de Dios se predica tal como Él quiere que se predique, se hable como Él quiere que se hable. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan, porque desde el púlpito hoy en día se está enseñando mucha mentira. Desde los púlpitos, tanto católico como evangélico, hoy en día se está predicando mucha mentira. Se están enseñando muchas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, porque son inventos de hombres que lo que quieren es acostillarse, apoderarse de tu bolsillo, apoderarse de tus bienes, como están pasando muchos casos hoy de pastores y pastoras que hoy se están enriqueciendo con los feligreses y que están teniendo grandes fortunas a costilla de ellos, de ustedes, de nosotros. Los pastores hoy, los sacerdotes hoy se están enriqueciendo con la palabra de Dios, con las mentiras que hablan desde el púlpito, enseñando fórmula humana de cómo salvarse, pero no buscan a Cristo, no creen en Él, no predican la verdad. Entonces hoy tienes que tener cuidado, tienes que abrir los ojos. Hermano católico, hermano evangélico, abre los ojos. En una iglesia no te van a salvar, en ningún templo hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No son los santos de la Iglesia Católica que tiene un ejército de santos. No son las oraciones carismáticas, no son las oraciones de los pentecostales hablando supuestamente en lenguas. No, ahí no hay verdad. Ahí lo que hay es demonios brincando y saltando, llenándote la cabeza de mentira, emborrachándote con el vino de Babilonia, de la gran ramera que también es la que incide en todo lo que está pasando hoy, porque ella es la protagonista de toda la mentira que se practica en el planeta. Por eso tenemos que abrir los ojos, mis hermanos. Esto no es un asunto de que mi iglesia es bonita, de que mi iglesia es aquello, que mi iglesia es lo otro, y que mi iglesia va mucha gente, que la iglesia mía se llena. Nada de eso. Dios no trabaja así. Dios trabaja con corazones contritos, con corazones que quieran adorarlo en espíritu y en verdad, con corazones que le busquen, le amen y obedezcan su palabra. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando cantidad. Eso de que tu iglesia tiene miles de personas y que se llena cada vez que hay un culto, eso es una mentira del diablo. Dios salvó a 8 personas después del diluvio. Dios salvó 3 personas después que mandó fuego y azufre a Sodoma y Gomorra. ¿Dónde está esa mayoría que tú dices que tiene en tu iglesia? ¿Dónde está esa mayoría que Dios apoya?
Dios viene a buscar un pueblo remanente, un pueblo que lo ame, un pueblo que obedezca su palabra, sus mandamientos, que guarde su santo sábado. Eso es lo que Dios viene a buscar. No viene a buscar cuatro paredes, porque el Señor dice en su palabra: yo no habito en templo hecho por mano de hombre. Dice que no habita ahí, pero habita en ti, habita en mí. Es decir, Él tiene su habitación. ¿Tú quieres ser una habitación del Señor? Haz lo que Él te manda, haz lo que Él te dice, obedece su palabra como Él te manda, lee la palabra de Dios, estúdiala, no te dejes llevar de aquellos que te están llevando ¿a qué? A la perdición. Por eso tú tienes hoy que tener más conciencia, no como tus padres te enseñaron, porque hoy la mayoría de las personas creen: yo sigo esa tradición o sigo esa iglesia porque mis padres me enseñaron eso. Entonces te vas a quedar ahí, no vas a salir de la oscuridad, no va a venir al día como Dios lo hizo, que hizo noche y día. Te vas a quedar en la oscuridad en la noche, no quieres salir al día donde está la luz. No te quedes ahí, porque si tus padres te enseñaron de esa manera, esa fue una poca de luz que tuvieron, pero anduvieron en ti. Tú no puedes seguir en esas tinieblas. Tú tienes que salir de las tinieblas a la luz. Por eso tienes que tener cuidado. No porque mi mamá y mi papá me enseñaron esto. Y yo sigo la iglesia católica porque eso fue lo que aprendí con mis padres. ¿Y por qué tú no averiguas hasta dónde aprendieron ellos? ¿Qué le enseñaron en la iglesia católica? ¿Cuál fue las instrucciones que tuvieron? ¿Estuvo el Espíritu Santo ayudándolo? ¿Estuvo el Espíritu Santo con quienes lo estaban instruyendo? Tienes que aprender que Dios quiere enseñarte. Y Él dice en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. No quieras tú morir como el otro por falta de conocimiento. Hoy está a la puerta. Hoy está aquí para ti la palabra de Dios. Hoy ella está disponible por todos los medios para que tú puedas escucharla, para que tú puedas leerla, para que tú puedas hoy estudiarla. Hoy Dios ha facilitado que su palabra llegue a toda tribu, pueblo y lengua. Por eso el Señor envió los idiomas al Pentecostés. El día en que ellos estaban allí llegaron las lenguas de los idiomas. Es decir, Dios allí esparce todo un movimiento para que su palabra se escuche en los diferentes idiomas del mundo entero. Hoy la palabra de Dios puede leerse, puede oírse, puede escucharse en todos los idiomas del planeta, porque Dios facilitó en el Pentecostés que allí surgieran los idiomas para que de allí en adelante su palabra se escuchara, se predicara y se enseñara, y que la verdad del Señor hoy resplandezca, no la mentira del diablo que se ha estado predicando desde el principio. Satanás engañó a Adán y a Eva y le enseñó mentira, le habló de la inmortalidad del hombre, le habló que el hombre no iba a morir, que aunque comiera del árbol prohibido no iba a morir. Le habló la primera mentira a Adán y a Eva allí en el Edén, y desde allí esa mentira se ha esparcido por todo el planeta. Y hoy las iglesias hoy son protagonistas de enseñar todavía esa mentira. Entonces tú y yo tenemos que abrir los ojos, porque hoy el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo: tienes que salirte de ahí, de ese movimiento religioso donde te están enseñando mentira y te están engañando porque no te enseñan la verdad de la palabra de Dios. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a ver qué sucedió con el primer día de la semana. El primer día de la semana que Dios lo utilizó creando el planeta. El primer día de la semana Dios comenzó trabajando. Dios comenzó laborando. Es decir, Dios no comenzó el primer día de la semana con un culto. Dios no hizo culto el primer día de la semana porque Dios todavía no había creado al hombre.
Dios crea al hombre en el sexto día. Y en el primer día de la semana Dios comenzó trabajando para establecer el planeta, su creación. Y en el sexto día entonces crea al hombre y a la mujer y establece el matrimonio. Y con el matrimonio estableció el sábado. Es decir, Dios establece todo. Todo desde el principio lo establece Dios, no lo establece el hombre. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos enseñan? Porque tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para que no sigamos siendo engañados por los dirigentes que nos están engañando desde los púlpitos. Y tenemos que tener cuidado porque todavía ese engaño está todavía delante de nosotros diariamente. Leemos en el capítulo 28, libro de Mateo, del verso 1 en adelante. Vamos a ver qué sucedió el primer día de la semana. El Señor Jesús fue crucificado y murió en el madero. Murió en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde, el sexto día, que es viernes. Sexto día de la semana muere el Señor Jesús a las 3 de la tarde, que era el que se ofrecía el último holocausto en el templo. Es decir, que en esa hora se ofrecía un cordero en el templo a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Es decir, que estamos hablando de que a las 3 de la tarde se ofrecía ese cordero en el templo, y a esa misma hora Cristo Jesús está muriendo en la cruz del Calvario y está tomando el lugar del cordero. Por eso Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan lo había presentado como el Cordero que iba a limpiarnos de pecado. Ya Juan había presentado al Mesías. Ya Juan había dicho: este es el que puede quitar los pecados del mundo. No era el Cordero que el Sanedrín y los sacerdotes ofrecían en el holocausto en la mañana y en la tarde, que iba a quitar el pecado. Eso era un simbolismo de lo que iba a ser Cristo. Es decir, que esos ritos de los animales en el templo no era más que la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros, tomando el lugar de ese cordero. Cristo toma el lugar del cordero y Él muere en la cruz a las 3 de la tarde un viernes. Pero vamos a ver qué sucedió después que Jesús muere. Jesús muere a las 3 de la tarde y vamos a ver lo que sucede. Pasado el sábado, cuando amanecía, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aquí está hablando del sábado. Pasado el sábado. ¿Qué día les toca después que pase el sábado? El primer día de la semana. Después de que pase el sábado, que termina después de la puesta de sol, porque el sábado no termina a las 12 de la noche, los días no terminan a las 12 de la noche, sino que los días terminan después de la puesta de sol. Es decir, después que el sol se acuesta, termina cada día y comienza el siguiente día con la tarde y la mañana. Tarde y mañana. O sea, noche y día, tarde y mañana. Es decir, que no termina a las 12 de la noche como hoy vemos que nos enseñan. Hoy nos enseñan que el día termina a las 12 de la noche, cuando eso es falso. Hay una falsedad del hombre. También el hombre en eso nos ha engañado, enseñándonos que Dios no establece los días así. Dios establece que cada día es tarde y mañana primer día, tarde y mañana segundo día. Tampoco los días de la semana tenían nombres, porque Dios establece primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. El Señor establece los números, no los nombres. Los nombres que conocemos hoy de la semana no están en la Biblia. Eso también lo añadió el hombre y lo añadió el papado, lo añadió la Iglesia Católica. Esa es otra añadidura de la Iglesia Católica que no está en la Biblia. Entonces vemos aquí que el Señor nos está indicando que el sábado termina después de la puesta de sol, ya comienza el domingo, primer día de la semana, y por eso dice que pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Es decir, a Cristo lo enterraron allí en la cueva José de Arimatea y Nicodemo, que eran del Sanedrín. Ellos sepultaron al Señor Jesús en esa tumba que tenía José de Arimatea, que ni siquiera todavía nadie la había usado. Y él prestó ese lugar para que pusieran el cuerpo del maestro allí. Es decir, el viernes ya, cuando estaba por empezar el sábado, de una manera deprisa, o sea, rápido, fueron y lo pusieron allí. ¿Por qué? Porque ya estaba llegando el sábado, ya se estaba acercando el sábado, y en el sábado no se puede hacer trabajo, en el sábado no podemos hacer cosas comunes, no podemos hacer ningún tipo de labor común. El sábado es santo y sagrado, y el Señor dice 6 días para que trabaje, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. Ese día tú tienes que acompañar a Dios en su culto, en su meditación, en lo que nos enseña. El sábado es un día de delicia, es un día especial con el Señor. Entonces vemos que las mujeres fueron el primer día de la semana a ver a Jesús, porque lo iban a ungir. Vamos a leer en el libro de Marcos. Vemos ya que aquí, en este primer día de la semana, solamente las mujeres fueron a ver cómo habían puesto el cuerpo de Jesús, fueron a embalsamarlo, fueron allí a ungirlo, pero no lo encontraron, y fueron el primer día de la semana. Marcos capítulo 16, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el verso 1. Jesús resucita el tercer día, es decir, Jesús resucita el tercer día. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Aquí está. Las mujeres llevan su preparativo, van al sepulcro, quieren hacer un trabajo de ungir el cuerpo del maestro. ¿Por qué? Porque ya el primer día de la semana el mandamiento autoriza que usted puede trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ellas estaban en lo correcto. Ahí entre esas mujeres estaba María, la madre de Jesús. María guardó el sábado y guardaba el sábado. María nunca guardó el domingo. María nunca fue a un culto domingo. ¿Por qué? Porque los judíos no hacían culto el domingo. Los judíos hacían su culto oficial el día que Dios señaló, el sábado. Es decir, no establecieron los judíos culto el primer día de la semana. Los judíos siempre obedecieron el sábado que Dios creó en el Edén. Entonces, hoy vemos cómo la Iglesia Católica Apostólica Romana, copiando de aquel emperador que también fue el que cambió todo, Constantino el Grande, fue el emperador romano Constantino el Grande que cambió el día santo del Señor por el primer día de la semana, porque él era adorador del sol. Constantino el Grande adoraba al dios sol, como la tradición que había anteriormente de que esos pueblos paganos, cada pueblo pagano adoraba al dios sol de diferentes formas, pero no adoraban el día del Señor, no guardaban el sábado, porque esas naciones eran naciones paganas. ¿Y qué era el emperador Constantino? Un adorador pagano. Y él cambió, por su autoridad de ser emperador, cambió la observancia, cambió el culto del sábado por el domingo. Eso lo hizo Constantino el Grande, quien fue que fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana no fue fundada por Jesús, como dicen los católicos. Ellos se ufanan en decir que la Iglesia Católica fue la primera iglesia que Cristo fundó. Esa es una mentira que los católicos le han enseñado. Esa es una mentira que los sacerdotes le han enseñado. Esa es una mentira del diablo. Jesús no estableció ninguna iglesia católica. Jesús estableció la comunidad de los cristianos a través de Pedro,
a través de los apóstoles que siguieron guardando y predicando el sábado. En ninguna de nuestras partes que tiene que ver con la palabra de Dios en la Biblia especifica que Cristo fundó la Iglesia Católica. ¿De dónde sale ese argumento? Cuando fue Constantino, el emperador romano, que estableció el culto del domingo, y ese es el culto oficial de la Iglesia Católica, y ellos lo llaman que es su día oficial, su día o su marca de autoridad. La Iglesia Católica pues se ufana en decir que el domingo es su marca de autoridad. Ellos lo dicen públicamente, esa es nuestra marca de autoridad, porque nosotros estamos por encima de la Biblia. Dice la Iglesia Católica que están por encima de la Biblia. Entonces vemos que los católicos andan muy mal. ¿Por qué? Andan obedeciendo un mandato de hombre, andan obedeciendo un decreto de un hombre llamado Constantino. Y hoy todavía siguen copiando de Constantino y siguen haciendo las cosas que Constantino estableció. Por eso la Iglesia Católica está lejos de Cristo. La Iglesia Católica no ama a Cristo. La Iglesia Católica no quiere saber de Cristo. ¿Por qué? Han puesto a María en el lugar de Cristo. Hoy el pedestal número 1 que hay en la Iglesia Católica es el de María. Si usted no llega a María, no puede llegar a Cristo. Eso es una mentira del diablo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso está en el capítulo 2, primera de Timoteo, verso 5. Ahí está ese texto para usted, amigo católico. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿En dónde aparece María, la madre de Jesús, intercediendo por el hombre? No hay comprobación bíblica. Es decir, no se deje engañar. Ella fue la madre de Jesús, a mucha honra, y nosotros decimos amén por ella, porque fue una mujer que dio ejemplo, guardó el sábado, hizo todo lo que Cristo le mandó, amó a Dios, lo siguió y lo predicó tal como él quería. María nos dio ejemplo y nos da ejemplo, pero no para que le adoremos, no para que la veneremos, no para que le demos el pedestal de Cristo, no. Ese es un gran pecado de mano alzada. Dios no negocia a su hijo, ni siquiera con su madre. Aún María fue la madre de Jesús. Dios no la negocia, Dios no negocia a Jesús con María. Por eso tenemos que tener cuidado, porque Dios es celoso, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, que Él es un Dios celoso. Y cuando tú pones algo por encima de su Hijo Jesús, entonces Dios es celoso contigo. Ten mucho cuidado con poner un santo o una santa en lugar de Cristo. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces vemos aquí que en el capítulo 16, Marcos dice que las mujeres fueron el primer día de la semana a embalsamar a Jesús, a ungir el cuerpo de Jesús. Aquí no hay culto. Aquí no se está celebrando culto de resurrección. Aquí las mujeres fueron a hacer un trabajo el primer día de la semana. Aquí las mujeres fueron a rendirle a Cristo allí un homenaje, porque lo iban a ungir como lo hacían los judíos. Pero no era hacerle un culto, y no había culto allí en el sepulcro. Entonces Marcos comprueba que las mujeres fueron a trabajar. Ahora vamos a ver en el capítulo 4 del libro de Lucas cuál era realmente la costumbre de Jesús. Antes de Jesús morir, vamos a ver cuál era la costumbre de Jesús, para que entendamos que aún Jesús descansó y reposó en el sábado en la tumba. Jesús tenía una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre de Jesús? Aquí está, libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, dice: y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la iglesia y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? El santo sábado. Vemos que Jesús tenía una costumbre. ¿Y quién le enseñó esa costumbre a Jesús? Su Padre. Su Padre. ¿Por qué? Dios
es el dueño del sábado. Eso lo dice en el libro de Marcos capítulo 2. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. Oiga lo que dice la palabra de Dios. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado. Aquí no está hablando de que Jesús es el Señor del domingo, del primer día de la semana, aunque Él lo creó. Jesús creó todos los días de la semana, pero el domingo no es el primer día, no es el día de Jesús. El primer día de la semana no es el día de Jesús. El primer día de la semana es un día de labor que Él mismo te lo entrega para que trabajes, no para que le haga culto. Ese día Él no lo recibe. Aunque tú le clames, aunque tú le grites, aunque tú le alabes en el domingo, ese culto Él no te lo recibe. En la iglesia, ¿estamos claros? En la iglesia tú puedes todos los días adorarle al Señor en tu cama, es decir, allí en el aposento. Tú puedes todos los días clamar al Señor. Tú puedes todos los días alabar al Señor. Tú puedes todos los días decirle al Señor que le ama, pero no le haga culto un día que Él no te lo ha pedido. Por eso tienes que tener cuidado, porque Dios te dice qué día Él quiere que tú le dediques a Él. El sábado, día santo y sagrado. Vámonos al capítulo 24, libro de Lucas. Vamos a ver qué sucedió con el Señor Jesús después que murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesús muere un viernes a las 3 de la tarde en el Calvario. Lucas capítulo 24. Aquí hay otra comprobación de qué hicieron las mujeres el primer día de la semana. Aquí no se establece culto. El primer día de la semana, que era domingo y es domingo, no se establece culto. No hay autorización para que tú le hagas un culto a Jesús por motivo de la resurrección. No hay ninguna instrucción para que tú le hagas un culto celebrando la resurrección de Cristo. Porque Jesús había anunciado que Él iba a durar 3 días allí en la tumba y que al tercer día Él iba a resucitar. Es decir, estaba programado que Cristo resucitara el primer día de la semana. Pero no para que usted hoy quiera establecerle un culto. Porque Él resucitó el primer día de la semana, usted tiene que sacar el sábado, 7º de la semana, para dedicarle a Él el domingo ahora en honor a la resurrección. No, eso no es posible, porque ni Él ni los discípulos establecieron el domingo como día de culto. Siempre ha sido y será el santo sábado. Y eso lo dice el libro de Isaías capítulo 66, y de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar al Señor. Oiga bien, de mes en mes y de sábado en sábado en el cielo vamos a adorar al Señor. Es decir, que usted tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que le están enseñando a usted hoy? ¿Qué es lo que la iglesia le está enseñando? Y con esas alabanzas y con esas cosas que quieren ponerle al domingo para que usted se sienta bien. El domingo es un día común de trabajo, un día que usted lo puede usar para sus labores cotidianas, pero el hombre lo ha paralizado a través del decreto de Constantino el Grande, que fue el que sacó el sábado y entró el domingo. Usted hoy tiene que revisar la historia. Usted no puede ser un cristiano ignorante. Conozca la historia de cómo suceden las cosas para que tenga base, para cuando usted quiera hablar de la religión o hablar de cómo usted quiere adorar a Dios, usted tenga base histórica para hacerlo. No por lo que otro le habla, por lo que otro le dice. ¿Qué es lo que sucede en la Iglesia Católica? Que todo de aquí para allá y nada de allá para acá. Es decir, todo lo que dice el sacerdote hay que reverenciarlo. ¿Y por qué? Si está hablando mentira, ¿por qué tenemos que reverenciar la mentira? ¿Por qué tenemos que reverenciar al sacerdote cuando está hablando mentira desde el púlpito? ¿Por qué tenemos que reverenciar al pastor que habla mentira desde el púlpito, presentando un día profano, un día espurio, un día negativo como es el domingo, brindándoselo a Dios?
como si fuera santo, negativo. Entonces Dios tendrá que perdonar a Nadab y a Abiú, que entraron fuego extraño allá al santuario, pero Dios, como fue fuego extraño, lo quemó delante de Aarón, porque Dios no recibe lo extraño, ni el fuego, ni la música, ni la moda, nada que sea profano, Dios lo acepta, porque nuestro Dios es un Dios de santidad. Nuestro Dios es un Dios de reverencia, nuestro Dios es un Dios de orden, no para que tú quieras brindarle a Dios lo que te dé la gana. Dios no es cualquier cosa, Dios es todopoderoso. Tú no puedes jugar con candela, no juegue con fuego. Dios es amor, lo dice la palabra, pero también en ella dice que Dios es fuego consumidor. Tú tienes que entenderlo así, de esa manera, que tú no puedes jugar con Dios, porque con Dios no se juega, a Dios se le reverencia en espíritu y en verdad. Entonces vemos en el capítulo 24, verso 1, libro de Lucas, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las aromas que habían preparado, y otras mujeres con ellas, y hallaron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Aquí vemos las mujeres también, que lo relata el libro de Lucas, que fueron el primer día de la semana a hacer un trabajo. No fueron a un culto, allí no estaban los discípulos de Cristo para ofrecerle un culto por la resurrección a Cristo. No estaban allí para ofrecer un culto, estaban allí para hacer un trabajo, porque el trabajo de embalsamar a los muertos era un trabajo que se le ofrecía ¿a quién? A las mujeres era que se le destinaba ese trabajo, eran ellas las que se encargaban de embalsamar a las personas que morían. Por eso ellas. Entonces vemos que las mujeres fueron el primer día de la semana al sepulcro y encontraron que ya el Señor Jesús no estaba allí, aunque ellas fueron a hacer un trabajo de ungimiento del cuerpo de Cristo, como estaba acostumbrado por los judíos. Ahora nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué sucedió con los discípulos de Cristo. Después que Cristo resucita, ¿qué siguieron haciendo los discípulos? ¿Qué siguieron ellos predicando? ¿Qué día predicaban los discípulos de Cristo? Porque también tenemos que ver qué fue lo que el Señor le enseñó a ellos. ¿Qué fue la instrucción que Él le dejó? Y ellos siguieron al pie de la letra lo que el Señor acostumbraba, de que cada sábado el Señor iba a la sinagoga a leer la palabra de Dios y a predicarla y a enseñarla. Es decir, Cristo iba cada sábado a la iglesia. Vamos a ver qué hacían los discípulos de Cristo después de su muerte y su resurrección. Vámonos al capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, verso 4 dice: y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a los judíos y a griegos. ¿Qué día predicaba Pablo? Pablo predicaba el sábado, es decir, predicaba allí en el templo los sábados. Pablo, discípulo de Cristo, apóstol de Jesucristo, predicaba los sábados. Pablo no predicaba el primer día de la semana, como quieren ahora argumentar que Pablo predicó y enseñó en el templo los domingos, que Pablo hizo culto el domingo, que Pablo le rindió culto el domingo al Señor. Esa es una mentira que se han inventado. Han tergiversado la palabra de Dios, la han interpretado a su manera para acomodarla. Como hacen culto el domingo, quieren acomodar que Pablo iba el domingo a la iglesia a brindarle un culto al Señor. Y eso es negativo. Aquí en Hechos capítulo 18, verso 4, dice la palabra de Dios que cada sábado, oiga bien, cada sábado Pablo iba al templo a predicar, allí a persuadir a judíos y griegos. Es decir, vemos aquí a Pablo predicando el día del Señor, el día santo de Dios, el santo sábado. No está Pablo predicando domingo. Pablo nunca predicó el primer día de la semana en un templo. Aunque Pablo era un misionero de 24 horas, Pablo se la pasaba predicando y también trabajando, porque Pablo trabajaba, pero Pablo
fue un hombre que se entregó a la obra de Cristo y no predicaba ni enseñaba domingo, sino que enseñaba sábado. Ese es el día oficial que Dios estableció desde el Edén. Vámonos al capítulo 20. Capítulo 20, libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 20. Vamos a buscar el verso 7. Capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, verso 7. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Pablo resucita a Eutiquio. El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes y como iba a partir al día siguiente, alargó su plática hasta la medianoche. Aquí vamos a aclarar este culto. Después que pasó el sábado, Pablo sábado predicó en la sinagoga. Pablo predicó en la iglesia sábado. Pero aquí Pablo está en una reunión. Pablo no está en el templo aquí. Pablo está en una casa con una segunda planta. Está en un aposento alto. Y allí Pablo está sosteniendo una reunión porque iba a partir para Mileto. Es decir, Pablo tenía un viaje pendiente. Pero Pablo está exhortando a la iglesia y reunido con los dirigentes allí en ese aposento alto. Y ahí había un joven llamado Eutico que estaba en la ventana escuchando la predicación de Pablo, es decir, escuchando las exhortaciones y los consejos de Pablo. Y él se cayó y murió. Pero ahí ahora hay algo. La mayoría de las religiones evangélicas hoy quieren tomar esta parte de la Biblia para decir que Pablo hizo culto el primer día de la semana. No está Pablo en el templo. Primero, Pablo no está en el templo. Pablo está en el aposento alto y está allí predicándole a los hermanos y a los ancianos de la iglesia porque va rumbo a... en el primer día de la semana, sino que lo hizo el santo sábado. Con esto queda demostrado que el domingo, primer día de la semana, no es día oficial de culto, porque Dios estableció su santo sábado desde el inicio. Hoy te quisimos presentar este programa para que entiendas que Dios escogió, que Dios señaló y que Dios apartó el santo sábado. Así es que atento a lo que el Señor te dice para que puedas vivir y para que puedas tener la vida eterna. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con otro programa similar. En su espacio Hay una Esperanza. Mientras tanto, le decimos que el Señor les bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto